Bien, continuando pues, un poco con nuestra reflexión, hemos dicho que el pensador que nos tocaría ver eh, se, se ve un poco a Diderot, pero Diderot, que es de alguna forma de espíritu ilustrado, es de orden pesimista, ¿verdad? O sea, aunque presenta una especie de espíritu progresista, al final cae en el abatimiento, en el sinsentido, en un progreso que al final decae en la nada. Y en ese sentido, aunque utiliza la palabra optimista, es un optimismo de un significado pesimista. Y por lo tanto, su carácter de estética es desalentador. Cuando pasamos a Jean-Jacques Rousseau, que era quien estaba prometiendo, como continuador un poco de lo que es el buen salvaje, el mito del buen salvaje en John Luke, el indio de América, el hombre bueno por naturaleza, viendo el estado natural como un estado bueno, es famoso aquel texto de Jean-Jacques Rousseau donde dice que el hombre es bueno por naturaleza en contra del hombre de Thomas Hobbes. Si el hombre de Thomas Hobbes es malo por naturaleza, el hombre de Jean-Jacques Rousseau nace bueno. Y el ser humano nace con unos sentimientos, según Jean-Jacques Rousseau, de querer de sí, y se contamina por el amor propio. El amor propio viene por la cultura y propio por la propiedad. Amor propio que nace cuando alguien sembró algo en la tierra y dijo, esto es mío de aquí para allá. Y entonces, dice Jean-Jacques Rousseau, no encontró una mano fuerte que quitar el palo. O sea, nace un yo social que no es natural, no es el yo que nace. Entonces, dentro de nosotros hay un yo natural. Y que Jean-Jacques Rousseau proclama bueno. Y por lo tanto, en cierto sentido, continúa con aquello de John Locke, de que el hombre tiene unos derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, y que en su núcleo, ese núcleo es un núcleo de bondad. La vida es buena, la propiedad es buena y la libertad es buena. ¿Por qué son buenas? Porque estéticamente anclan en la felicidad. El hombre libre, vivo y con dinero sería entonces el hombre feliz a la luz de la estética eh, de, de John Locke. Y si vemos cómo la continúa Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau entiende que el hombre es bueno por naturaleza, ¿verdad? Eh, pero al final esa bondad natural está ya complicada y entretejida con el estado social. Una cosa es el estado natural, como el hombre nace, otra cosa es el estado social, la cultura. Ya el hombre vive con los demás y al vivir con los demás vive en un estado social y ese estado social no es un estado natural. El hecho de convivir con los otros pervierte a la luz de Jean-Jacques Rousseau ese sentimiento del amor de sí y piedad, que son los dos sentimientos fundamentales con los que el niño nace según Jean-Jacques Rousseau. Piedad y amor de sí. Piedad significa ese compadecerse, entrar en el sentimiento del otro, eso que muchas veces el Papa eh, le llamó compasión, padecer con, ¿verdad? Padecer con. Entonces, aquí le llama Jean-Jacques Rousseau piedad a la compasión y al amor de sí, que sería un sentimiento de que uno no se ama como propietario de un bien y por lo tanto se ama como ser que tiene dinero, sino que se ama eh, auténticamente en su yo más genuino, en su yo innato, su yo natural. Se ama por el hecho simplemente de su propia naturaleza. El ser humano tiene amor de sí, un amor sano. Pero ¿qué pasa? Que como ya ese amor está complicado con la relación con los demás, entonces en ese encuentro con los demás, indiferentemente de que haya propiedad o no la haya, el ser humano se ve obligado a reaccionar ante la adversidad, porque vivir con el otro es vivir ante la adversidad, porque hay un choque de necesidades, de intereses, de aspiraciones, y ante esos choques, entonces el ser humano reacciona. Entonces aquí viene el juego. ¿Qué va a hacer el hombre de frente a esta reacción? Lo que nos dice Thomas Hobbes es crear un estado social. Y en el estado social es que vamos a salvar las artes, es donde vamos a salvar la estética, el bienestar, la alegría,
el ser humano, que de raíz es un ser humano malo, y por lo tanto el hombre, el estado social niega el estado natural del hombre, lo controla, porque el estado natural es un estado salvaje y no se puede pensar en felicidad, un hombre feliz, un hombre estéticamente realizado desde su estado natural. Tenemos que abandonar ese estado natural y establecerlo en un estado social, es un estado artificial creado por el hombre. Ahora, eso en Thomas Hobbes, pero si vamos a Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau nos dice que el estado social nos daña, es un estado en contra de nuestro amor de sí, de nuestro estado natural. Ahora bien, no podemos volver a ese estado natural a la luz de Jean-Jacques Rousseau. A lo más tenemos que vivir en un estado social salvaje, en un estado que destruye nuestra felicidad, en un estado incómodo, pero necesario, necesario. Y que tenemos que de alguna forma vivirlo de forma crítica, vivir socialmente, pero aspirando siempre a nuestro estado natural, aspirando, ¿no? Es como vivir el estado natural dentro del estado social. Ahora, el problema con Jean-Jacques Rousseau es que no lo establece una ética del estado natural, sino más bien una reactividad individualista. O sea, al final tú tienes que, no es establecer las leyes, las normas, vamos a decirlo así, éticas, sociales del bien vivir, aunque sean de orden natural, a una situación, como diríamos, ¿verdad? Lo ideal dentro de lo posible, ¿verdad? Porque no siempre uno puede vivir el bien mayor, pero uno debe procurar aplicar lo ético a la circunstancia, el bien vivir, y entre dos males posibles, el mal menor. Aquí el problema con Jean-Jacques Rousseau es que él es situacionalista, ¿no? No es, eh, no es buscar el bien, sino más bien buscar en la reactividad, entenderte y buscar tu mejor parte. Entonces, en ese sentido no busca lo que se llama el bien como felicidad, sino que su felicidad es una felicidad de ventajas, es una felicidad de situación, es una felicidad eh, personal que no implica el bien de los demás. Es una felicidad de diplomacia, de salvarte en medio de la situación. Entonces, al final, aunque podría, con mucha conjetura, salvarse lo que se llama el legado de que el hombre nace bueno por naturaleza, con muchas matizaciones, en la práctica, Jean-Jacques Rousseau no nos salva. Jean-Jacques Rousseau no nos salva una estética desde lo natural, sino que nos salva una estética desde la situación social, aspirando a lo natural, pero en contexto situacional. Entonces, es, es una estética individualista del sálvese quien pueda y como pueda, en la procura de su felicidad según el contexto y según la situación. Por lo tanto, no hay unos principios establecidos de buscar su propio bien en tanto que realización humana, o buscar el bien de los demás en tanto que realización humana. No, sino de alguna forma es como el oportunismo, el ser ventajoso, el buscar siempre es su mejor tajada, el sálvese como puede. Y esto no nos da pie para hablar de una ética que inspire una estética, sino una estética fundamentada en el oportunismo, en el individualismo. Entonces, por ahí se nos pierde mucho. Si pasamos acá, que es el último de los pensadores, dejemos la atmósfera artística y literaria para atender a la elevación de la estética. Cuando vamos a Alemania, que no había hablado de ello antes de entrar en Kant, lo que vamos a salvar de Alemania es que von Garden nos da lo que se llama el concepto de estética. La palabra estética nace de von Garden y von Garden en Alemania, ¿no? Que viene hablando como de los sentidos. También en Emmanuel Kant encontramos la estética de Kant, crítica. Tenemos crítica de la razón práctica, crítica de la razón pura y la estética trascendental.
La primera parte del libro de Kant se llama Estética Trascendental, donde nos habla de los sentidos y nos habla de lo que se llama la belleza y del gusto. Y entonces, de alguna forma, Kant pone a pelear, siguiendo un poco como en este sentido a Jean-Jacques Rousseau, pone a pelear lo que se llama la felicidad como gustativa y el bien, el valor, como esas grandes, los imperativos categóricos de Immanuel Kant están contra el gusto, están contra el sentimiento. Y por eso para Kant, al final, será haz lo que te gusta y justifícalo con lo que todo el mundo quiere oír. Claro, no es así tan barato como yo le estoy diciendo, pero a fuerza de todo mucho leer, al final esa es la caída kantiana. Dice, dejemos la atmósfera artística y literaria para atender a la elevación de la estética al máximo nivel filosófico en la obra de Kant. Y precisamente en la tercera y última de su crítica, cuyo título en 1790 se inspira solo por aproximación, cabe traducir por crítica de la facultad de juzgar. Cierto que esta crítica ha solido ser la menos leída, pero sin ella el pensamiento de Kant le falta lo que él mismo creyó más importante, la solución quizás a su larga y penosa búsqueda. Recordemos muy brevemente la peculiar conexión entre las tres críticas. En la primera, Kant establece, sería la crítica de la razón, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y su crítica trascendental. En la primera, Kant establece el enlace de la validez universal que pueda haber en nuestro conocimiento. Esta validez se basa en las normas de nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento son iguales en toda mente y por tanto hacen posible que aún antes y aparte de la experiencia se pueda reorganizar con segura marcha el mundo de la ciencia. Kant habla de la matemática, la física en realidad no pasa de ser una matemática y por otra parte se hace demasiadas ilusiones sobre la posibilidad de que la ciencia pueda encontrar verdades nuevas sin utilizar la experiencia concreta. Ahora bien, nuestra mente, aparte de encontrar y poseer con seguridad las verdades de la ciencia, no puede menos también que pensar en unas peculiares entidades que serían más interesantes que la ciencia para dar sentido a nuestra vida. Dios, el universo como totalidad, el yo, pero cuya realidad resulta tan indemostrable como irrefutable en el orden del conocimiento intelectual, pues nos quedamos con un pie en el aire, poseedores de la ciencia, pero incapaces de aclarar qué ocurre en cuanto a esas cuestiones últimas sobre la realidad. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo vivir? La segunda crítica de la razón práctica apela al sentido moral. Ahí tal vez, no sé, por ahí hay que buscar un poco como lo que se llama el cómo vivir la vida de manera feliz. Si dedicarse a sentirla o dedicarse a hacer algo para vivirla bien. Apela al sentido moral, al imperativo que en el fondo del corazón infunde tanto respeto como el cielo estrellado sobre la cabeza. Esta íntima voz moral en lo oscuro de la intimidad se parece en efecto al cielo nocturno porque sobre sus negruras solo emerge como las constelaciones, las formas puras y vacías, no qué hacer, sino cómo hacer, de un modo que pudiera ser modélico en cada decisión adaptada, como responsabilidad absoluta sobre el vacío absoluto, como libertad absoluta. Esa conciencia moral postula incluso la inmoralidad nuestra y la existencia de Dios, porque sin eso no podría realizar su exigencia de santidad imposible en este enredado planeta. Quedamos así como desgarrados por dos mundos, dos ámbitos. Por un lado, la claridad inútil de la ciencia y por otro lado, la oscuridad de nuestra voluntad, incapaz de prever en cada decisión instantánea el efecto sobre un mundo cuyas cosas solo se nos hacen presentes como fenómenos. La tercera crítica, entonces estamos entre dos mundos imposibles, lo debido y lo real. Lo real es lo que te lanza el sentimiento y el contexto, el fenómeno, como él dice, ¿no? Lo que se te aparece en un momento dado como reacción, llamémosle así, Jean-Jacques y lo ideal, lo matemático, los Christian Wolff, los analíticos,
La tercera crítica de la facultad de juzgar viene por fin a dar solución. Aquí sería el golpe de gracia. ¿Qué es lo que nos sugiere Kant ante esos dos mundos? El mundo gustativo, digámoslo así, los deseos de la carne, y el mundo espiritual vacío, matemático, lo que se debe hacer, los imperativos categóricos. La tercera crítica de la facultad de juzgar viene por fin a dar solución y salvar la unidad del hombre en sí mismo y en su relación con el mundo y con Dios. No tanto como síntesis, como por intuición de la base prística de todo. Ahora lo a priori, lo básico, es para decirlo en palabras muy vulgares, el hecho de que a todos nos agrada percibir objetos aún antes y aparte de saber qué son. Es decir, prescindiendo del concepto a que correspondía. El gusto producido por el libre juego de nuestras facultades. Al captar algo evidencia inmediatamente una suerte de armonía y predestinación entre lo que está ahí y lo que somos nosotros. Por otra parte, nuestro juicio de gusto de desinteresado, es decir, no está afectado por el deseo de poseer y de usar lo percibido, además de no necesitar definirlo ni aún nombrarlo. Kant de este modo es capaz de adelantarse al sentido de la pintura no figurativa de nuestra propia época, distinguiendo una belleza libre, un arabesco y un acorde musical, dice, a falta de esa pintura, que no contiene ni significa nada en contraste con la belleza de algo que se sabe que es o que representa, en la cual resulta más difícil de distinguir ese magno salvador a priori del gusto. Por tanto, lejos de quedarnos partidos en dos con las dos primeras críticas, ahora entramos en la unidad total en que estábamos desde el principio. Al placer de percibir, testimonia que, como decía Pope, todo lo que es está bien. Entonces, al final no hay nada malo en lo que tú hagas. Si lo sientes, hazlo, porque al final está bien si lo disfrutas. Que Dios no nos ha hecho para el mundo y ha hecho el mundo para nosotros. Por eso puede decir que expresión un poco enigmática, que la belleza es símbolo de la moralidad. En ella se hace visible y manifiesto lo que en el orden moral era una voz oscura. Pero Kant no limita el juicio de gusto, lo estético, a un mero encaje de adecuación mutua entre lo que tenemos delante y nuestras facultades para captarlo. También hay otro nivel de experiencia estética a la vez placentero y abrumador en el rebose de lo percibido sobre los bordes de nuestra capacidad para captarlo. Aquí Kant vuelve a usar una pareja de términos que ya habíamos aludido en algún autor inglés y al que él mismo había dedicado atención en una breve obra de su época precrítica, Lo bello y lo sublime. Lo sublime es la designación de esa experiencia de desbordamiento que Kant divide en dos posibilidades. Cuando se trata de una desmesura cuantitativa y pone ejemplo de él que él no había visto, como la pirámide de Egipto, la cúpula del Vaticano, y con la poca agraciada etiqueta de lo sublime matemático. Y cuando se trata de la desmesura en el proceso, sobre todo de la áspera naturaleza, como una tempestad en el mar, lo llama sublime, dinámico. Como ve, Kant ha abierto sus puertas a la sensibilidad romántica, al escalofrío, al hermoso horror de lo ilimitado, como forma superior de lo que empieza por entenderse más fácilmente en cuanto buen ajuste entre lo dado y nosotros. Entonces, prácticamente nos está mostrando lo que se llama el espíritu del desenfreno, ¿no? Que es lo que siempre ha estado ajustado a lo moral, es lo que nos presenta como sublime, es como la euforia sentimental. Al final, la otra pregunta sería, ¿cómo llegaría eso a entroncar con lo que se llama la unidad entendida como unido, lo que es la parte corpórea con la parte llamada eh, eh, las matemáticas, el orden de lo estético? Bueno, no sé, parece que ahí es que lo liga. Tal vez ahí el sentido sea que en vez de buscar
un estado social de orden, de orden moral lo busca de orden sublime, y en ese sentido lo sublime es lo que se constituye en moral. La tercera crítica, además de ocuparse del juicio del gusto, estudia también otro a priori más difícil de eliminar y más paradójico, también por la acostumbrada torpeza kantiana en la terminología, lo llama juicio teleológico, o sea, de finalidad, cuando de hecho es lo contrario, es lo contrario de finalidad sin fin. En palabras elementales, cabe decir que es nuestro agrado inmediato ante todo lo que percibimos, no solo juicio de gusto, porque encaje bien con nuestra capacidad de percibir, sino también porque todo lo que vemos como si estuviera organizado para algo, antes o al margen de que sepamos para qué, este segundo plano de enjuiciamiento también puede valer a efectos estéticos, pero no de modo tan evidente como el primero. Nuestra mirada, diríamos, en términos actuales, es estructuradora y organizadora. Por ejemplo, se ha estudiado gradualmente ante el margen del sobre si realmente lo que vemos sirve para algo, pero ese como si resulta más problemático, ese como si resulta más problemático y complejo que la simple sensación bienaventurada de que el mundo y nuestra mente, por así decirlo, han nacido el uno para el otro. Que tal es la expresión que nos da Kant de la creencia radical que desde el principio le habría sustentado. Bien, ahí termina un poco la lectura de Immanuel Kant. Bueno, entonces, tal vez la parte más importante de lo que hemos visto fue la que vimos la clase pasada de Thomas Hobbes y de John Locke. Esa es la parte más importante. Después vemos que por lo menos aquí en John Locke se mira el estado natural, pero el estado natural habla de una libertad, de un poder adquisitivo de riqueza y de un amar la vida en función de los bienes recibidos, que no nos presenta un límite de moral, del amor a sí mismo, amor a los demás, sino una felicidad que depende de que vivo, tengo dinero y soy libre, rompiendo lo que se llama el estado social que entendía viene de la sociedad burguesa, ¿no? Que estaba en esquema de sociedades de clase. Romper eso para uno vivir su propia vida con dinero, con libertad. Entonces sería como el fin de la estética natural de, de John Locke. El fin de la estética de Thomas Hobbes dice: como el hombre salvaje en su naturaleza necesita desprenderse de su propio yo y dárselo al estado social, de tal manera que la salvaguarda de mi felicidad y de mi integridad está en el estado social. Entonces hay una especie como de lucha contra mi yo, que es salvaje, es un lobo contra el hombre, es egoísta, es antisocial, se ve salvaguardado, protegido para el crecimiento de los negocios, de las artes y de la vida en el estado social. Entonces, ahí tal vez Thomas Hobbes sea una especie como de padre de esa estética posterior. Eso soy yo inventando, ¿verdad? Pero ya se nota ahí esa caída en lo que se va a llamar el romanticismo, ese negar en el estado social o buscar un estado social que salvarse uno porque uno niega, uno no quiere el estado natural, porque el estado natural es un estado natural salvaje, agresivo, dañoso, antisocial y por lo tanto antihumano, y para ir salvarse tú no vas a matarte, tienes que aceptar tu vida y aceptarla así, en ese espíritu salvaje y salvarlo, creando, llamémosle así, la jaula de la sociedad, el estado social. La sociedad te salva, pero la sociedad es lo que somos todos, escudándonos para no hacernos daño y para poder vivir, salvándonos de nosotros mismos que somos malos por naturaleza. Entonces, ¿dónde está la estética en un mundo así? Entonces, en un mundo así la estética es conflictiva, porque por un lado es salvar mi alegría de vivir en una sociedad que limita mis gustos individuales y personales.
Bueno, entonces digo que es padre porque al final parecería ser que el romanticismo es rebeldía, podría tener una inspiración Thomas Hobbesiana, ¿verdad? O sea, ese espíritu de el no querer el ser primero, como diría Hegel. Todo el romanticismo se inspira ahí, en ese irse en contra de ese estado primero, vacío, ni ir, que se niega a sí mismo en la búsqueda de otro ser. Bueno, decimos que lo mejor que hemos encontrado en Alemania, por ahora, para nuestra clase, es el concepto de estética que nace de von Gardner, ¿verdad? Y que nace un poco como de los sentidos. Y al hablar de los sentidos, por lo tanto, nos, ¿cómo decirlo? Nos reitera un poco no lo inteligible, sino lo sensible, ¿no? Se ubica no en el mundo de la razón, sino en el mundo de los sentidos. Es como si matizara, apoyara, secundara el espíritu rebelde que se da en la sensibilidad. Cuando entramos a Jean-Jacques Rousseau, pues Jean-Jacques Rousseau, de alguna forma, aunque parecería que continúa a John Luke en El buen salvaje, porque el hombre nace bueno por naturaleza, con dos sentimientos profundos que son buenos, el sentimiento de compasión, que le llama piedad, el sentimiento de compasión, sintonizar con el dolor de los demás, a eso le llama piedad. No es creer en Dios, sino apiadarse del dolor de los demás, del dolor ajeno, sentir con el otro, ¿no? Eso que llamamos compasión. Y un sentimiento primero que es amor de sí, que se ve empecatado, se ve de alguna forma intervenido por el amor propio, ya es una herencia social. Entonces el ser humano es un ser natural y social. Entonces al final, ¿cómo yo puedo vivir mi vida para ser un ser feliz? Bueno, tener los ojos abiertos para vivir en función de mi reacción, no irme en contra de mis gustos, ¿no? En ese sentido, es como una especie de salvar el estado natural. Él le llama bueno al estado natural, pero hay que entender que el estado natural está complicado con el estado social y por lo tanto salvar mi estado natural no es salvar la naturaleza como buena en Jean-Jacques Rousseau, sino ir logrando un estado democrático, dialógico, es lo que va a proponer Jean-Jacques Rousseau, un estado, un contrato social, eh, donde en ese contrato, eh, de alguna forma, creamos una sociedad a sabiendas de que esa sociedad no es buena, no es naturalmente buena, sino que nos hace daño porque al final estamos conviviendo con los otros y limita nuestros gustos primero y nuestro ser primero, y de alguna forma el vivir con los demás agrede nuestro ser primero. Entonces, ¿qué hacer ante esa realidad? No dice que hay que volver a salvar el estado natural en el otro y en mí. Ya eso sería un poquito más moral, buscar principios, amar al otro, amarme a mí mismo. No dice eso, sino que hay que vivir de acuerdo a la reactividad. ¿Qué pasa cuando a ti se te agrede? ¿Cómo tú te sientes? Ese sentimiento trae el programa de acción al cual hay que irle haciendo caso en contexto, según situación. Un poco al yo de Freud, ¿verdad? Que tú tienes que vivir tu vida, entonces tú haces lo que gusta o lo que sientes en contexto en la medida que puedas. Si no puedes, lo limitas porque tú no te vas a estrellar contra el otro. Y si puedes, lo realiza. Entonces es una especie como de estética individualista, de seguir tus propios gustos, tus propias reactividades, pero controlado por una razón limitante de no atropellarte haciéndole daño a los otros o atropellarte haciéndote daño con los demás, sino más bien diplomáticamente, con cierta sensatez. Vivir según tus sentimientos, de acuerdo a las posibilidades. ¿Cuál es el problema? Que no habla de principio, ni habla de vivir de acuerdo a la moral, ni al bien que nace, porque el ser humano, en tanto que nace bueno, habría que salvar un bien. No habla de principios que salven la totalidad. Entonces no se constituye en una moral, sino más bien en un plan social de conveniencia, en función de intereses, no en función de bienes, sino en función de intereses. Y entonces ahí sería una ética, una estética de intereses, más individualista que socialista, más
digamos, no sé, porque ni siquiera cabe la palabra personal, porque personal mira al individuo en tanto que nace. Entonces mira más bien el cuerpo en tanto que nace, más que la persona. Entonces tiende más bien al gusto y a la satisfacción que al bien y a la plenitud. Entonces, poco incómodo, uno no se puede llamar tampoco ni personalista ni socialista en el buen sentido de la palabra, sino más bien interesada, individualista, es la palabra que más cabe por lo visto. Y en el otro, ya en Kant, seguimos con el mismo esquema, ¿no? En Emmanuel Kant, a pesar de sus grandes imperativos categóricos, los tres grandes imperativos de que hay que obrar de tal manera que tu conducta se convierta en ley universal, o que de alguna forma trate siempre al otro como un fin y nunca como un medio, ese tratamiento y ese como ley universal y ese obra de tal modo se queda a nivel de teoría, a nivel de palabras. En la práctica, la estética kantiana es una estética contemporánea, moderno-contemporánea, de persecución de los propios gustos. De alguna forma, amparado o sublimado lo bello y lo sublime, ¿no? Lo bello, de alguna forma, te lo impone el gusto, es subjetivo, es tu reacción, no es una realidad que está más allá no es una belleza objetiva en Kant. La estética es una belleza subjetiva que crea lo bello y por lo tanto sublime cuando ¿cómo se llama? Se escapa al descontrol y se vive sin control. Entonces, habla de dos tipos como de sublimidad, ¿no? Una que podríamos entenderlo que como cierto pasmo, de cierto frenesí en la complacencia de un gusto, y otro, la infinitud, o sea, de frente a vivir cierto gusto, siempre el mundo está abierto a vivir nuevos gustos. Y en ese sentido se abre a una sublimidad en tanto que infinitud, en que la vida siempre es posibilidad y apertura de nuevas vivencias. En ese sentido, son unos órdenes estéticos situados en el gusto y situado en una especie de sociedad pintada un poco a lo Thomas Hobbes, que no es una sociedad del bien, sino del control, no es una sociedad de lo bueno, sino al servicio de los intereses de la sociedad. Entonces es al final una estética de buscar uno su propio bien en relación con los demás, ¿cómo le llama? El contrato social, en interacción, en contrato con los demás, de procurar mis propios bienes y servir al bien de los demás siempre y cuando me beneficien. Entonces, una búsqueda de intereses y de crecimiento, de gustos y de búsqueda de la propia satisfacción de la persona, complementada con los intereses, los gustos, y por eso en contrato y en negocio. O sea, al final sería una estética del negocio, de ir procurando cada quien su propio gusto, respetando los gustos de los demás y ensanchando los de uno en contrato con el gusto de los demás. Bueno, entonces, lógicamente, la estética vista desde ahí ya no sirve a la ética, sino que sirve a los intereses, y esos intereses se imponen como la ética, por lo menos la kantiana, en el sentido no de las formas vacías, sino más bien de la sublimación de las experiencias fenomenológicas, porque Kant tiene dos mundos, el mundo del fenómeno y el mundo de las formas. Las formas están ahí y son impositivas, hay que verbalizarlo, pero no se pueden vivir en su mundo. La verdadera teleología es la de lo sublime, lo bello que se expresa en lo sublime, no la de las formas vacías, que son las formas de la ciencia, que son de alguna forma justificables, pero que son al final dos mundos.
estamos entre dos mundos, de alguna forma que no se tocan, que entonces vivir un poco como esa especie como de dualismo interno. En algún momento se ha dicho en el positivismo que hay que frenar los subjetivos y fenomenológicos en función de lo objetivo y lo universal. Pero al final lo universal de Kant es más bien justificatorio, teórico, no es vivible, no es fenomenológico. Entonces, no sé, por lo menos a nivel de vida, no sé si a nivel de ciencia, con lo que se llama el a priori, ¿verdad? El sintético a priori, que logra allí lo que se llama una unidad a nivel noxiológico, no creo que se haya logrado a nivel estético y a nivel de vivencia, por más que se hable de una crítica de la razón práctica inspirada inspirada en las grandes razones universales, al final son formas vacías, no alcanzables, no vivibles, sino de alguna forma admirable, por decirlo de alguna manera. Se admira, se verbaliza, pero al final, podríamos decir con lenguaje de Kant que al final todo el mundo sabe que eso no se logra vivir. Al final somos vivencias y sublimidad, de lo bello a lo sublime, sin alcanzar nunca lo científico, lo categórico, lo universal, que es siempre de aspiración, nunca de realización. Bien, terminamos aquí nuestra clase. Buena suerte en sus encuentros. El VEDER tendrá entonces que conectarse conmigo y con ustedes para de alguna forma precisar el momento del examen. Pues nos vemos entonces en el examen final, si Dios nos lo permite, allá en el seminario. Yes.